El gasto energético total hace referencia a la cantidad de calorías que tu cuerpo consume a lo largo del día. Está compuesto por 4 factores y son los siguientes. Tasa metabólica basal. Es la energía que necesitas simplemente para vivir. Imagínate que estás un día entero tumbado en casa. Pues la energía que consumes o que gastas es lo que se conoce como tasa metabólica basal. Esa energía que has gastado representa aproximadamente entre el 60 y el 80% del gasto energético total. Pero, por ejemplo, en deportistas de resistencia, este porcentaje puede ser menor debido a que el gasto energético total puede ser muy elevado y entonces la tasa metabólica basal representa un menor porcentaje del gasto energético total. Termogénesis inducida por la dieta hace referencia a la cantidad de energía que se necesita para absorber, digerir y transportar los alimentos. Representa aproximadamente el 10% del gasto energético total. Y como curiosidad, el macronutriente que mayor termogénesis inducida por la dieta produce son las proteínas. El gasto energético durante el ejercicio físico, prácticamente no hace falta casi ni que lo explique, ya que hace referencia justamente a eso, a la energía gastada durante el ejercicio físico. Y en la mayoría de los casos esto representa un 15, un 30% del gasto energético total. En el caso de los deportistas de resistencia, esto puede suponer un porcentaje mayor debido al elevado volumen de entrenamiento que suelen realizar. Y por último se encuentra el NEAT, el Non-Exercise Activity Thermogenesis. Este hace referencia a cuánto te mueves a lo largo del día. Es decir, si utilizas las escaleras en lugar del ascensor, si intentas ir paseando a los sitios, si vas a hacer la compra caminando, si vas al trabajo en bici, todas esas acciones que en el día a día suponen un gasto energético puede llegar a ser considerable y que no se consideran un ejercicio físico como tal. Es decir, el ejercicio físico o dentro del ejercicio físico se incluirían todas las pautas que conocemos como un entrenamiento y en el NEAT pues todo el resto de actividades. Vale, pero ¿por qué es importante conocer el gasto energético total? Sabemos que una ingesta energética adecuada favorece el funcionamiento óptimo del organismo, favorece los procesos de recuperación y adaptación, determina la capacidad de ingesta de macro y micronutrientes y ayuda a manipular la composición corporal de los deportistas. Uno de los factores que más influye en el gasto energético total en deportistas de resistencia es el volumen de entrenamiento. Además tiene una relación bastante directa con el nivel del deportista. También la intensidad, pero creo que se entiende más fácilmente cuando ponemos el ejemplo del volumen. El gasto energético total de un ciclista profesional que realice 20-25 horas de entrenamiento a la semana va a ser muy superior al gasto energético total de un ciclista amateur que realiza como máximo 6 horas de entrenamiento a la semana, simplemente por esa diferencia del volumen de entrenamiento. Además, los deportistas de resistencia se esfuerzan por conseguir bajos niveles de grasa y peso corporal, ya que esto implica una ventaja competitiva importante. Seguro que más de una vez habrás escuchado los famosos vatios kilo y la verdad es que no es lo mismo ir a 200 vatios pesando 90 kilos que ir a 200 vatios pesando 60 kilos. Por eso el peso y el porcentaje graso ejercen un papel tan importante en las pruebas de resistencia. Para manipular la composición corporal de forma correcta, es necesario que conozcas de antemano cuál es tu gasto energético total, ya que en función de este y de cuál sea tu objetivo, tendrás que variar la ingesta energética o la cantidad de ejercicio o NEAT que realices. En caso de que quieras perder peso, tu gasto de energía tiene que ser superior a la ingesta de energía. Si por el contrario, tu objetivo es aumentar de peso, tendrás que ingerir más calorías de las que estás gastando. Y por último, si quieres mantener tu peso, la ingesta y el gasto energético tienen que estar en equilibrio. Hay diversas formas de calcular el gasto energético total, pero aquí te voy a enseñar desde mi punto de vista la forma más sencilla de hacerlo. Es sencillo, sí, pero tendrás que implicarte. Y cuanto más te impliques, estos datos tendrán una mayor fiabilidad. Esta forma de hacerlo no es más ni menos que la prueba y error. Esta forma de hacerlo la cuenta Eric Helms en sus libros de la pirámide de la nutrición y el entrenamiento. Este método consiste básicamente en pesarte a diario durante un mínimo de 2 semanas, a la vez que vas registrando
lo que vas consumiendo, es decir, la comida que estás ingiriendo durante ese mismo periodo de tiempo. Para ello puedes utilizar aplicaciones gratuitas como por ejemplo MyFitnessPal. Una vez obtenidos los datos, el siguiente paso es obtener la media de calorías que estás consumiendo de forma diaria. Para ello, lo único que tienes que hacer es sumar las calorías que has consumido en los días que has registrado y dividirlo entre el número de días que has registrado. Si por ejemplo has registrado los alimentos durante estas 2 semanas, durante los 14 días, suma todas las calorías y divídelo entre 14. Si por algún motivo no has podido pesarte algún día o no has podido registrar la ingesta de alimentos, tranquilo, no pasa nada y no lo tengas en cuenta. Al fin y al cabo, cuantos más días tengas, más fiables serán estos datos, pero si hay algún día que no has podido obtener estos datos, no pasa absolutamente nada. Eso sí, intenta que por lo menos un día sea del fin de semana, ya que normalmente la ingesta suele variar entre semana y el fin de semana, y durante el fin de semana normalmente suele haber una mayor ingesta calórica. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que debes mantener tu ingesta habitual. No por el hecho de estar registrando los alimentos debes de cambiar tus hábitos de alimentación, porque si lo haces es como si te estuvieses haciendo trampas jugando al solitario, o sea, no tiene ningún sentido. Algo similar tendrás que hacer con el peso, es decir, vas a tener que calcular una media, pero en este caso va a ser de un tanto diferente. En este caso, la media que vas a obtener va a ser el peso medio de la semana 1 por un lado y el peso medio de la semana 2 por otro lado. De esta forma podremos relacionar la ingesta de energía con el cambio de peso de semana a semana. Te voy a poner un ejemplo porque con ejemplos siempre todo se entiende mejor. Vamos a suponer que has hecho los deberes durante estos 14 días y al calcular la ingesta de energía media nos da como resultado que consumes de forma media 2.300 kilocalorías al día. También te has pesado todos los días y los resultados son los siguientes. Vemos que la semana 1 la media del peso es de 80,8 kilogramos y la media de la semana 2 es de 81,1 kilogramos. Ves que poco a poco tu peso está aumentando. ¿Pero qué significa esto en cuanto a consumo de calorías? Sabemos que 1 kilo de tejido adiposo contiene 7.000 calorías. Entonces, con este dato podemos estimar de forma bastante precisa cuál ha sido la diferencia, o cuál es el superávit o déficit calórico en el que te encuentras en función de si estás ganando o perdiendo peso. La regla de las 7.000 calorías por cada kilo de tejido adiposo no es perfecta, ya que no todo el peso que se gana o se pierde es grasa, pero aun y todo es un indicador bastante fiable. Siguiendo con el ejemplo, en el caso de que ganes 1 kilo de la semana 1 a la semana 2, significaría que estás en un superávit calórico de 7.000 calorías a la semana, porque ya hemos dicho que 1 kilogramo de grasa contiene 7.000 calorías. Entonces, si has ganado 300 gramos en una semana, podemos calcular, haciendo una regla de 3, cuántas calorías extra estás consumiendo de forma semanal. En este caso nos da que estás consumiendo 2.100 kilocalorías extra a la semana. Pero a nosotros no nos interesa conocer el dato de la semana, nos interesa conocer el dato de calorías extra al día. Para ello, lo único que tendremos que hacer es dividir el valor entre 7. Esta operación nos da como resultado que estás consumiendo 300 calorías extra al día. Entonces, tendremos que restar este número a la cantidad de calorías medias que has calculado previamente. En este caso, 2.300. Entonces, la operación para conocer el gasto energético total será el consumo de energía calculado previamente, que en este caso son 2.300 calorías, menos las 300 extra que estás consumiendo al día por ese aumento de peso. En este caso, tu gasto energético total medio semanal sería de 2.000 calorías al día. La principal desventaja de este método es que conocerás la ingesta de energía media o tu gasto energético medio diario, y si eres deportista es bastante habitual que a lo largo de la semana varíes tu entrenamiento y, como hemos mencionado antes, al variar el entrenamiento varía también el gasto energético total. Entonces, lo malo de este método es que tenemos la media diaria. Yo lo que plantearía en estos casos sería introducir una mayor cantidad de hidratos de carbono y de energía los días de entrenamiento de más volumen o mayor intensidad y menos los días de descanso o de recuperación activa.
Hoy has aprendido a calcular el gasto energético total de una forma bastante sencilla y lo único que tienes que hacer es ser un poco disciplinado durante 2 semanas. En el caso de que algún día se te olvide pesarte o registrar los alimentos, no pasa absolutamente nada. Lo único que tienes que tener en cuenta es que añadas a tus cálculos tantos días de semana como días de fin de semana, porque normalmente los fines de semana solemos variar bastante la ingesta de energía. Si me permites darte un consejo, te recomiendo que, si tu objetivo es mejorar el rendimiento deportivo, inviertas el tiempo necesario en conocer cuál es tu gasto energético total e intentar distribuir una mayor cantidad de hidratos de carbono y de energía los días que tengas un mayor volumen de entrenamiento o que sean unos entrenamientos de mayor intensidad. Esto te digo porque conozco gente que su objetivo es mejorar el rendimiento deportivo y centra prácticamente toda su atención al consumo de suplementos y cuestiones que tienen una menor relevancia que, por ejemplo, conocer y ajustar correctamente el gasto energético total y la ingesta energética. Este es uno de los conceptos más básicos de la nutrición deportiva, pero hay gente que no le presta la atención que se merece. Cualquier duda que tengas, puedes dejarme un comentario o escribirme un mensaje directo por Twitter, que es la red social donde más activo estoy. Y para finalizar, si te gusta este tipo de contenido, por favor, apóyalo con un buen like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchísimas gracias.